Yo no quería nada del ministerio, nada, Dios sabe que no miento. Algo que me apasiona estar en este camino y tener esa mente de Cristo es ver los milagros que Dios ha hecho en mi vida, en mi familia, en mi hogar. Es un desafío porque uno joven empezando un ministerio, a veces uno siempre quiere recurrir a lo fácil. Porque ella me decía, depende de tu nivel espiritual, Dios te va a dar ese chico ideal. Textualmente me dijo, yo no me quiero casar con un empresario, me quiero casar con un pastor. 2 ocasiones, literalmente 2 personas atentaron contra mi vida por ser pastor. Dios les bendiga, sean todos bienvenidos una vez más a nuestro podcast Mentes Cristianas. Bueno, hoy vamos a hablar sobre obedeciendo al llamado de Dios. Y tenemos 2 invitados muy especiales, que ellos son pastores aquí en la iglesia del Burgo de Osma, pastores León Galaviz, y la verdad es un gran honor tenerles a ustedes. Muchas gracias por aceptar la invitación. Pero antes de comenzar con este episodio que tenemos como título Obedeciendo al llamado de Dios, quisiera que el pastor Paolo y la hermana Angélica se presentaran. Amén. Gracias, hermano Santiago. Es una bendición estar aquí en este hermoso podcast, Mentes Cristianas, que Dios te ha dado como visión y sueño, y verlo materializado es una gran bendición. Bueno, para mí es un privilegio estar. Mi nombre es Paolo León. Soy pastor de la Iglesia Pentecostal Unida en España, aquí en el Burgo de Osma. Y bueno, por muchos años Dios nos ha permitido estar en este ministerio, y creo que hoy vamos a poder hablar un poco de lo que Dios ha hecho en nosotros. Gracias por la invitación. En gloria a Dios, la hermana Angélica. Hola, Dios les bendiga. Para mí es un placer estar en este podcast acompañada con el hermano Santiago. Estoy muy contenta y agradecida con el Señor primeramente por la invitación a Mentes Cristianas. Y es una palabra que impacta, mentes cristianas. Realmente tenemos la mente de Cristo. Y bueno, estoy contenta porque también el Señor nos ha llamado desde muy temprana edad a servir con propósito. Y tenemos ya más de 18 años en este camino del evangelio, del ministerio, en el cual Dios ahora hoy se ha manifestado de una manera muy especial, y hoy vamos a compartir con ustedes parte de este testimonio, ¿no? Gloria a Dios. La verdad que para nosotros es un gran honor tenerles en el podcast. La verdad, pues ya hace tiempo había hablado con el hermano Paolo sobre grabar alguna vez un podcast, y estuvimos ahí a punto, pero no se había podido. Pero gracias a Dios ha llegado el tiempo y esta es la oportunidad de grabarlo, ¿no? Dios sabe cómo hace todas las cosas. También les invitamos a todas las personas que nos están escuchando a quedarse hasta el final. La verdad, tenemos un tema muy interesante. Vamos a también hacer algunas preguntas que los pastores todavía no saben qué preguntas son, así que ellos van a responder desde el corazón. Así que les invitamos que se queden hasta el final, que los escuchen completo, que lo compartan con un amigo, con un vecino, con su mamá, con su papá, con quien sea. Compártanlo, no se quede con esta bendición usted solo, sino compártasela a alguien más también. No olvide dejar su comentario, dejar su me gusta, y sin más preámbulo vamos a comenzar en este nuevo episodio, obedeciendo al llamado de Dios. Quisiera comenzar leyendo la palabra de Dios en 1 Samuel 15, versículo 22. Dice la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es la grosura de los carneros. Aquí tenemos un título base, un versículo base para comenzar este episodio, ¿no? Dice la palabra de Dios que Dios se complace más de la obediencia que de los muchos sacrificios. A veces cuando hablamos de estos temas, nos vamos mucho a la parte de sacrificio, ¿no? Que siempre vemos como en la palabra de Dios ejemplos de sacrificio, pero aquí muy claramente Dios nos dice que para Él es más importante, le vale más la obediencia. Entonces, comenzando como base principal, me gustaría que los pastores nos contaran un poco cómo comenzó su caminar con Dios, cómo fue ese principio, ¿no? La hermana Angélica, creo que de los 4 años conozco bueno, sus padres, que son de mis padres, ella es mi hermana, para que no saben.
comenzaron a caminar con Dios. Ella era una niña cuando recién llegó a la iglesia y el hermano Paolo prácticamente igual. Prácticamente creo que dirían que tenían la misma edad. Teníamos Igual. la misma... Mira, qué casualidad. Muchas cosas en común. Muchísimas. Qué bueno. Tenían la misma edad prácticamente desde que sus padres comenzaron a caminar con el Señor y esto es tremendo, ¿no? Entonces me gustaría primero, Paolo, que nos dijera cómo fue ese caminar con Dios, cómo fue ese encuentro con Dios. Bueno, realmente el caminar con el Señor es algo que nace en nosotros cuando yo era muy niño. A pesar de mi corta edad, pues tengo una memoria de las cosas que pasaron con mis padres también antes de ser cristianos y ver la transformación de ellos, para mí, aunque tenía 5 años, pero para mí fue algo muy impresionante. Tanto que una de las primeras cosas que puedo testificar es que soy el primero de mi casa de haber recibido el Espíritu Santo en unos retiros y era un niño de solamente 6 años y Dios me tomó con su Espíritu. Y eso impactó a mi familia también, a mis padres y a que ellos también se involucraran más en las cosas de Dios. Entonces, puedo decir que desde muy pequeño tengo esa experiencia hermosa de haber conocido al Señor y bueno, hay mucho más que decir, pero empezó de esa manera en mi vida. Wow. Hermana Angélica, ¿cómo fue ese principio, ese caminar con Dios? Bueno, el principio de este encuentro, yo creo que cuando eres pequeño y tus padres aceptan el llamado a servir al Señor, bueno, vengo de una familia eh, muy bonita. Primero que nada, bueno, gracias a Dios por mi papá y mi mamá que escucharon, ¿no?, esta invitación, este llamado a querer pues aceptar a Dios como su único y suficiente Salvador. Sí, yo tenía 5 años también cuando mi mamá fue la que empezó, se entregó al Señor. Tengo mucho que contar del tema porque pues al principio de la historia no fue fácil porque mi papá era muy católico. Prácticamente obligaba a mi madre a ir a la iglesia católica y mi mamá pues fue la primera que dio este paso de fe y allí empezaron pues conflictos, dificultades que yo siendo niña quedaron muy marcadas en mí. Vi un ejemplo de una mujer de oración, de una mujer entregada a Cristo. Era una niña y recuerdo que cada domingo que nos llevaba a la iglesia éramos 3. Santiago no había llegado ni Linda tampoco. Era la primera que salía a vestirme para acompañar a mi mamá a la iglesia. Tuve muchas experiencias con el Señor también me selló, me llenó de su Santo Espíritu cuando tenía 6 años. Eso fue una experiencia muy maravillosa porque recuerdo que estaba en mi habitación orando sola y de repente, siendo una niña que no tenía mayor conocimiento, escuchaba que mi mamá siempre oraba así. Mi mamá le decía: Señor, lléname de tu Espíritu Santo, quiero hablar en nuevas lenguas. Y yo como niña, curiosa, iba a mi habitación y le decía lo mismo al Señor: Señor, quiero hablar en nuevas lenguas porque no sé qué es. Y de repente sentí como el Espíritu Santo tocó mi vida y allí pues entró mi papá, mi mamá, me vieron, se arrollaron conmigo y fue una experiencia que la que tengo hoy en día no se me puede olvidar porque fue algo único y maravilloso. He tenido muchas experiencias, pero sí, pues eso fue lo que me ha acercado al Señor, ver una madre de oración, de oración y una madre genuina a la entrega y al propósito del reino. Wow, tremendo esto, ¿no? O sea, como podemos ver, tenían muchas cosas en común desde muchísimo antes de saber de su existencia. Cada uno pues se conocían mucho. Algo que me gustaría preguntarles también, ¿cómo fue, por ejemplo, sé que cada uno tuvo personalmente ese llamado al ministerio, cada quien lo tenemos individualmente, ese llamado, ¿no?, a servir. ¿Cómo fue o cómo recuerda, hermano Paolo, hermana Angélica, cuando sintieron por primera vez el llamado al ministerio? ¿Qué pasó? ¿Por qué llegaron a esa conclusión de querer servirle a Dios? Sí. Bueno, en mi caso, a ver,
a pesar de que yo empecé a predicar muy joven, porque empecé a predicar, ya podemos usar el término oficialmente, ¿no? Empecé a predicar como en diferentes iglesias, en eventos, en retiros, testifiqué en convenciones a nivel nacional mi vida, y Dios me empezó a usar desde los 8 años. Sí, a los 8 años yo empecé a predicar, y a pesar de que de tan temprana edad soy un predicador, pero esta pregunta para mí es muy importante porque realmente en mí empiezan a hacer un llamado por el ministerio, por las almas, a través de escuchar testimonios que tenía una tía, mi tía Lina, que ella estaba en ese tiempo en Italia, y ella empezó sin querer, ella empezó una obra misionera. O sea, ella fue algo que nació en una casa, el lugar donde ella vivía no había obra, entonces ella empezó a conocer gente, a hablar de Dios. Ella iba a otra denominación cristiana, y pues la gente veía que había algo diferente en ella. Entonces, cada vez que ella viajaba a Venezuela, nos contaba los testimonios. Y eso para mí empezó a causar un impacto, porque empezó a nacer en mí ese interés de que en este país y en Europa había mucha gente que no conocía a Dios. Entonces, mi oración empezó a cambiar, y yo a partir de los 14, 15 años empecé a orar al Señor, y yo terminaba orando por Europa. Y había algo en mí, yo no entendía, no sabía que era un llamado al ministerio. Es más, al momento en que a mí me hacen la oferta, digámoslo así, porque necesitaban un pastor aquí, y ya habían pasado 2 años, y yo iba a venir aquí, bueno, aquí a España no, aquí a Europa, iba a venir a Italia, y iba a ser pastor en Italia, aprobado por la Iglesia Pentecostal Unida en Venezuela. Pero bueno, en un sueño Dios me mostró que no era mi tiempo, pero ya había nacido, podemos decir, ese llamado y ese amor por la salud. Y creo que es la parte que más puedo testificarles de que a veces creemos que el llamado nace porque soy hijo de pastor, o a veces creen que uno es pastor porque mi papá es pastor todavía, y porque yo crecí prácticamente o me desarrollé en un ministerio pastoral. Y la verdad es que no, todo lo contrario, ¿no, hermano Santiago? Todo lo contrario. Yo no quería nada del ministerio, nada. Dios sabe que no miento. Yo le decía a mi papá que no quería ser pastor, que yo quería dedicarme a otra cosa, quería terminar mi carrera universitaria, quería ser un profesional, soñaba con tener mi propia empresa y muchas cosas. Y bueno, Dios usó esa estrategia, puedo decirlo, de a través de mi tía, empezar a escuchar, y obviamente después tuve otras experiencias que me imagino más adelante podré hablarlas, pero es así. En mi caso personal es esta manera en que Dios empieza a tratar conmigo para lo que es el ministerio. Bueno, lo mío surge... Porque me dio a mí en una convención. Sí, no. Bueno, yo tengo muchos recuerdos bonitos porque mi mamá tiene un don evangelístico muy grande. Ella ha ganado muchas almas a través de su vida, de sus años que tiene. Pues cuando era niña siempre me llevaba a mí a evangelizar, a los barrios en Venezuela, en San Cristóbal, Estado Táchira. Y yo le decía a mi mamá que por qué me llevaba más a mí que a mi otra hermana o a mi hermano. Entonces ella me decía, porque Dios nos ha llamado a nosotros a llevar el evangelio a toda criatura. Entonces, de una manera u otra, ella empezó a sembrar en mí ese ministerio de ganar almas. Ella me daba un tratado y me decía, vaya, porque usted tiene más gracia que tal vez yo, que ya estoy más grande, tengo más edad, tú eres una niña, tienes la gracia de Dios. Ve, lleva ese tratado. Entonces empecé a ver cómo la gente aceptaba el tratado, y yo veía a las hermanas que iban con mi madre, muchos le rechazaban, le decían que no, y a mí me llenaba de mucha emoción poder dar un tratado y que me lo recibieran. Incluso me hacían preguntas. Entonces yo decía, wow, ¿será que es verdad lo que mi mamá dice, que tengo ese don de ganar almas? Y entonces cada vez que íbamos a evangelizar, para mí
pues era de mucha alegría, ¿no? Porque podía ver cómo había aceptación, no había rechazo. Tú sabes que es que cuando a ti te rechazan, pues tú te desanimas, pero pues eso no lo conseguí en mí. Conseguí pues esa aceptación de que Dios te bendiga, me gusta cómo hablas, qué edad tienes, y yo tengo 8, tengo 10, y siempre me encantaba acompañar a mi mamá porque mi mamá siempre ha estado evangelizando en las calles, hablándole a todo tipo de personas, como al que menos tiene, que vive en una calle, como al más rico que vive en un edificio. Y ese ejemplo pues lo vi en casa en mi madre, y ella pues empezó a sembrar en mí como que ese ministerio de ir, ese deseo de ganar almas, ¿no? Entonces, nunca pensé que me fuera a casar o que Dios me tenía para un ministerio hasta que ya el Señor empezó a tratar conmigo. Realmente mi madre, es que siempre la pongo de ejemplo a ella por delante, pues porque ella, dice el Señor, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y mi mamá pues me instruía demasiado en el camino del Señor, la importancia de la oración, la importancia de guardarse, la importancia de, como joven, soltera, niña, tenía que cuidarme en todas las áreas, porque ella me decía, depende de tu nivel espiritual, Dios te va a dar ese chico ideal. Si tú eres una cristiana, una cachicorneta por ahí, pues eso el Señor te va a dar. Ahora, si tú te cuidas y te guardas para el Señor te va a dar un gran pastor a tu lado. Yo decía, bueno, no pensé que realmente esas palabras pudieran tener tanto efecto. Wow. Y ahí es donde surgió. Sí, ese deseo se despierta como ese deseo de servir a Dios, ¿no? De ganar las almas. Ahora, una pregunta muy interesante, ¿no? Porque siempre a veces escuchamos, porque, bueno, hay personas que nos inspiran de alguna manera, Dios usa, para inspirarnos como despertar ese llamado. Una vez hablaba con el pastor Robinet y nos decía también eso, ¿no? Que él realmente cuando sintió el llamado de Dios a salir a ser misionero fue cuando vino un pastor a su iglesia que era evangelista. Entonces ahí despertó esa curiosidad, este evangelista, y ahí comenzó a servir a Dios. Creo que a todos nos pasa. Pero algo muy importante que tal vez pasó muchas veces por alto. ¿Qué papel tuvo su pastor en ese proceso, en esa llamada? ¿Qué papel tuvo su pastor, la iglesia? ¿Qué papel tuvo para que ustedes desarrollaran ese ministerio? Sí, hermano Paolo. Yo primero. Bueno, a ver, obviamente, como decía, mi padre fue mi pastor muchos años. Bueno, ahí tenemos dos diferencias, sí. ¿no? Un hijo de un pastor. Sí, entonces es un contraste. Yo creo que esto es un contraste. Es bueno para la gente que nos escucha, porque hay muchas personas que nos están escuchando que son hijos de pastores también. Correcto. Y de pronto piensan de que tienen que sí o sí estar ahí o no tienen que estar ahí. De pronto están dudando ahorita que nos están escuchando, pues es bueno escuchar. Bueno, yo creo que alguien que amo a mi papá, y yo sé que si él ve este video me va a entender. Yo creo que el papel, un papel muy fundamental que me impulsó a mí a tomar esta decisión y a ver las cosas de otra perspectiva, más que mi pastor, fue la esposa del pastor, fue mi madre. Mi madre es una mujer que es muy luchadora, es una mujer de mucho ahínco, de mucho empuje en la obra del Señor, pero y vuelvo y digo, es un contraste, ¿no? Porque lo que voy a decir es algo que aparentemente no tendría nada que ver con motivarme al llamado, pero después ella me lo explicó y lo digo para que lo entiendan, ¿no? Todo surge en una posición de que yo estoy rebelde en mi casa, me estoy comportando mal con mis padres, estamos en una posición de discordia, ¿no? Hijo contra padre, y yo veía todo malo, pensaba que mi papá me rechazaba, que mi papá no me quería, pensaba, y lo digo por lo que tú dijiste, sé que hay hijos de pastores que nos están viendo, y nosotros a veces cometemos ese error de que creemos que el ministerio está por encima de los hijos, y a veces los hijos nos sentimos así. Yo me sentí así, de que pensaba que el ministerio estaba por encima de mí, y eso me hizo tener una actitud negativa hacia mi padre. Y un día, después de una discusión muy fuerte con él, yo le dije, me voy de la casa, me voy,
Yo tenía unos 16, 17 años y decidí irme de la casa, pero obviamente ese fue el calor de la discusión, ¿no? Después vienes tú a reflexionar y dices, no, ¿y por dónde me voy? ¿Y cómo sí que me voy? ¿Y quién me va a recibir? Y yo dije, bueno, voy donde mi mamá, yo sé que mi mamá me va a consentir, yo sé que mi mamá me va a decir, va a hablar va a mediar, pensaba yo. Y entonces cuando yo voy donde mi madre, ella me dice, ¿usted que se va de la casa? Me dice. Entonces yo le digo, bueno, sí, me voy. Y yo esperando que ella me dijera, no, hijo, no se vaya, mire que usted aquí está bien, usted es el niño menor. Bueno, que tantas cosas que pasaron por mi cabeza. Y la respuesta de mi madre fue, bueno, vamos para comprarle la maleta. Wow, cuando ella me dice, vamos para comprarle la maleta, yo quedo en shock. Yo digo, ¿cómo así? O sea, esto va en serio, ¿no? Esto va en serio. Y vuelvo y digo, les voy a explicar por qué es que lo veo de esta manera, ¿no? Porque yo me voy de la casa, yo me voy de mi casa, gracias a Dios, Dios en su misericordia me abrió una puerta en otra ciudad de Venezuela para trabajar. Obviamente, gracias a Dios, era una familia cristiana que me recibe, pero yo me voy en rebeldía, me voy mal de mi casa. Obviamente no estoy bien con Dios, no me estoy congregando bien. Y bueno, al paso del tiempo surgen cosas que de pronto en otra pregunta las contestaré, pero para responder esta pregunta es, esa persona que me motivó y que me ha ayudado tanto fue mi madre, porque cuando yo hablo con ella le digo, ¿por qué tú dejaste que yo me fuera de casa? ¿Por qué me hiciste ese daño? ¿Por qué me permitiste irme? No me retuviste. Y ella me dijo, porque Dios me lo dijo. Porque Dios me dijo que tú tenías que salir del hogar, tenías que salir de esa ciudad donde estabas o donde estábamos pastoreando, porque si te quedabas te ibas a perder. Y Dios quería que tú salieras para que tú tuvieras un encuentro con Él. Entonces, eso es algo que me impacta muchísimo, y en ese momento, bueno, y hasta siento mucha emoción recordarlo, porque sí, esa fue el causante, ¿no? De que ese llamado se materializara, y esa persona, Dios usara a mi madre de esa manera para que yo pudiera valorar realmente lo que es el ministerio, valorar lo que es servir al Señor y obedecer el llamado de Él. Tremendo, esto es tremendo, sí, porque el podcast, como siempre les hemos dicho en los anteriores episodios, es la mente de un cristiano, ¿no? Realmente todos somos comprados con la misma sangre, somos hermanos en Cristo, pero en cada mente suceden cosas diferentes. Cada persona es un mundo, como dicen por ahí, diferentes testimonios, diferentes maneras de llegar a ese propósito, ¿no? Y es muy importante pues saber qué es lo que pasa por la mente de un hijo de un pastor, porque no es lo mismo lo que pasa por un hijo de un pastor que por lo que pasa por un miembro de la iglesia como tal, que tal vez no tiene ese vínculo, ¿no? Tal vez también, de igual manera, los que no tienen ese vínculo pues pasan otras cosas, y es súper importante saber esto. La hermana Angélica ya nos va a dar otras perspectivas. Bueno, yo no soy hija de pastor, pero bueno, soy nacida prácticamente en el Evangelio, y mis padres, pues, mi madre ha sido una mujer de mucho ejemplo y de mucho aguante en el Evangelio. A mí no puedo decir que mi pastor me haya inspirado mucho a ser esposa de pastor, porque pues en la iglesia donde yo nací han pasado muchos pastores. Pero el último que estuvo, pues no, incluso yo le pedía muchos consejos a él y todo era muy limitado, ¿no? Entonces, hubo un momento en mi vida en que me desanimé mucho como cristiana. Entré en una etapa también, bueno, tú sabes, esa etapa de adolescencia, juventud, pues esa 15, 17 años, tú pues piensas un poco diferente a como pensabas cuando niña. Pero sí hubieron dos pastores en mi vida que marcaron mucho mi crecimiento espiritual, que fue el pastor Juan Almanza, que era un hombre de mucho ayuno y de mucha oración. Y me gustaba porque él me daba consejos muy buenos que me inspiraban a mí acercarme más al Señor, ¿no? Ahora cuando yo luego de que el hermano Juan Almanza se fue, llegó otro pastor y luego llegó el último que está hoy allá, que también lo respeto, iba hacia él a pedirle un consejo y no era lo mismo que como cuando el hermano Juan Almanza me daba los consejos. Entonces, no tuve una experiencia así con mi pastor. Por eso es muy importante
que las jóvenes, ¿verdad? Que aprovecho para decirlo también, las jóvenes que están en la iglesia solteras, tengan pues esa coinonía con su pastor, con la esposa del pastor, porque quieran o no, los padres influyen, pero nuestros pastores también influyen y marcan mucho nuestro crecimiento espiritual. Incluso también ahí hubo un cambio de pastor también. Sí. Fue como un proceso de adaptación también el proceso Sí. y demás. Sí, sí, pero bueno, entonces él, claro, él me nombra como líder de jóvenes, yo le decía, hermano, tal cosa, le pedía un consejo y parece que era muy callado y yo, ay Dios mío, me costaba mucho entenderlo y fue una lucha, ¿no? Que mi madre me dijo, pero tranquila, no, ya en ti hay algo, ¿me entiendes? Y ve a la presencia de Dios y ora y pídele dirección al Señor, pero a veces hace falta mucho pues esa voz del pastor, ¿no? Que sea guiada por el Espíritu Santo para que también nos guíe a nosotros como jóvenes, porque sí, gracias a Dios que yo tenía una madre presente en casa, no tenía una madre ausente ni alejada del propósito del reino, ¿no? Entonces esa mente cristiana, mi mamá la formó mucho y la marcó mucho en mi vida para poder yo tomar esas decisiones. Realmente el llamado al servicio al Señor fue cuando conocí al pastor Paolo. Pues ahí hubo como un cambio de chi, ¿no? Porque yo decía, bueno, yo tengo eso que se me facilita hablar con las almas. Mi madre ha sembrado ese don y el Señor pues lo ha formado en mí en este tiempo. Pero cuando conocí a Paolo, conozco un hijo de pastor con muchas heridas. Y ahí es donde empieza pues a surgir en mí, a despertar en mí algo diferente que lo puedo hablar más adelante. Sí, yo creo que por lo que puedo resumir, ¿no? Son diferentes, ¿no? Diferentes llamados de Dios. De alguna manera Dios lo trató contigo de manera muy diferente, tal vez como ha tratado con otras personas. Tal vez haber un hijo de pastor herido, de pronto con muchas heridas, pues a ti te impactó de alguna manera. Y te dijo, bueno, pero tú no habías tratado nunca con un hijo de pastor de esa manera y siempre te habías criado con los hermanos de la iglesia, con los jóvenes y demás, y ver un hijo de pastor con heridas, pues ya tú dices, pero ¿por qué? ¿No? Tú comienzas a hacer preguntas. Cómo dentro de casa pueden suceder situaciones y como un hijo de pastor, porque para mí el concepto de hijo de pastor era como esa perfección, ¿no? Como que estás por encima de mí, que no soy hija de pastor, ¿no? En el sentido en conocimiento, en oración, en ayuno, pues yo decía, no, pues no le llego ni por los tobillos, ¿no? Porque es hijo de pastor. Porque Así pensaron alguna vez. Pensamos los que no somos Sí, hijos de pastor. porque hay bueno, eso ha cambiado mucho, ¿no? Pero hay que entender que el evangelio de hace 20 años, que es lo que más o menos estamos hablando, era un evangelio que el hijo de pastor era como ese referente y éramos los que no nos podíamos equivocar, éramos los que teníamos que estar siempre en el culto, no podíamos hablar, los otros niños jugaban, nosotros no podíamos jugar. Entonces había como ese estigma de perfección y obviamente causó mucho daño, gracias a Dios. Recuerdo que, pero ya en el caso mío, para mí fue tarde, cuando empezó a suceder en Venezuela ese cambio donde ya se empezó a valorar los hijos de pastores en el sentido de verles como seres humanos también, como personas imperfectas. Y creo que a eso es lo que se refiere mi esposa, de que, claro, cuando ella me conoce, a nivel nacional, los hijos de pastores que teníamos, no podíamos tener fallo, éramos algo que teníamos que hacerlo. Primero que todo tenía que ser músico, el hijo de pastor tiene que ser el músico, tenía que ser, si no era músico era predicador, algo tenía que ser ministerialmente hablando, ¿no? Bueno, y entonces era eso, pero la realidad o la profundidad era otra, mucho, y lo puedo decir con toda libertad, porque de mi época muchos hijos de pastores no eran lo que decían ser. Yo recuerdo mis primeros pastores y recuerdo testimonios de hijos de pastores que uno veía que estaban muy, muy, muy desorientados y muy apartados del propósito de ser hijo de pastor. Entonces, sí, cuando mi esposa Angélica me conoce, pues yo, a pesar de que
estaba en el instituto bíblico, a pesar de que ya Dios había tratado conmigo, pero todavía estaba en el proceso de sanación, estaba en el proceso de mejorar cosas, aún la relación con mi padre, que bueno, más adelante explicaremos eso, todavía estaba en proceso, ¿no? Y bueno, les adelanto hay algo, si ella está conmigo casada es porque ella me ayudó a sanar mucho, me ayudó mucho a sanar, me ayudó mucho a reencontrarme con mi padre, y bueno, eso es muy hermoso. Amén. Bueno, realmente no, en mí yo tengo algo por naturaleza que me gusta el servicio, ¿no? Yo nací para servir. Siempre lo he dicho desde niña, me ha tocado servir. Y pues eso también lo notaban mucho en la iglesia, los hermanos. Me acuerdo que mi hermana era líder de Ujier y a mí me encantaba trabajar con Darcy porque mi hermana se esforzaba muchísimo por hacer las cosas con excelencia y ella admiraba eso de ella, ¿no? Que se me quiebra la voz un poquito porque me acuerdo que ella trabajaba, ella ha sido muy independiente y tenían que cambiar unos cristales en la iglesia y ella no le importó sacar su dinero, lo que cobraba y poner, porque ella le dijo, mamá, yo de que pongo los cristales en la iglesia, los pongo. Entonces esa manera de servicio tan bonito también lo viví sabe que me gustaba servir detrás del telón. Siempre que venía un pastor invitado y el pastor me decía, hermana, tienes que llevar el agua, para mí era lo mejor. Entonces, una vez vino un pastor invitado y oró por mí y me acuerdo que me dijo en el altar, yo tendría como unos 16, 17 años, me dijo, te veo casada con un pastor, que en ese momento cortó la oración porque yo me impacté, yo dije, ¿qué me está diciendo el hermano? ¿No? ¿Y cómo? Ni novio tenía ni nada. Entonces ya el Señor me estaba preparando desde niña para un ministerio, aparte de que, como le digo, no era casualidad de que pues no me rechazaran ese tratado. Muchas personas influenciaron para como llegar a ese propósito, ¿no? O sea, importante esto, ¿no? Bueno, ya por ejemplo, una vez se conocieron, una vez ya se casaron y comenzaron, porque ellos comenzaron muy jóvenes, entonces pastor, ¿a qué edad comenzaron? A los 21 años. 21 años, imagínense lo que nos estará escuchando. Bueno, mi esposo empezó... Pasado, ¿no? O sea, yo empecé antes, un año antes que me gradué del Instituto Bíblico y bueno, eso estaba de moda en Venezuela. Acaba de salir o acaba de funcionar el sistema de pastor asistente, ¿no? De donde los hijos de pastores decían al papá, no, pídame la licencia, yo me quedo con usted ayudándolo. Y muchos hijos de pastores empezaron a hacer esto, de que estaban con sus padres y los nombraban ya como pastores asistentes. O sea, yo me gradúo, yo soy la promoción 25 del Instituto Bíblico Los Conquistadores en Venezuela y yo me gradúo y cuando voy a donde mi padre, le digo, yo tengo miedo de salir al ministerio, yo todavía no, me da miedo de empezar una obra, me veo muy joven. Entonces yo le dije, ¿por qué usted no me deja ahí al lado suyo y me pide la licencia? Yo quiero tener ya la licencia de pastor, pero déjeme a su lado, con usted aquí yo trabajo 1 año, 2 años y después yo salgo al ministerio. Y él me dice, ¿usted quiere ser pastor? Entonces yo le digo, sí, yo quiero ser pastor. Me dice, bueno, váyase para Bailadores, váyase a fundar obra, porque aquí conmigo no, usted o sale, porque pastor es el que tiene que salir a la obra. Y wow, eso para mí fue, porque yo le dije, pero hay otros hijos, no hables de otro. Me dice, si tú quieres ser pastor, tienes que salir. Tienen que estar pastoreando. Sí, entonces ahí fue donde yo salí, obviamente estaba soltero, ya conocí a Angélica, pero no nos hemos casado. Y ya yo empecé a trabajar en un lugar en Venezuela que se llama Bailadores Estado Mérida. Fue bastante duro, una experiencia que pues para mí, porque soy el contraste de mi esposa, ella es más extrovertida, ella es muy fácil para hablar a las personas, yo soy todo lo contrario y me cuesta muchísimo. No es que me dé pena, es mi personalidad. Entonces Dios todo lo hace perfecto, porque hoy en día yo digo, bueno, mi esposa es la que abre el camino y yo soy el que remata ahí las personas. Pero en ese momento pues yo estaba solo y ya pues cuando me caso con mi esposa, pues bueno, sí, ella me siguió apoyando y tenía ella 21 años, entonces más o menos esa es la edad que empezamos. No, y también me imagino que tuvieron que enfrentar muchos desafíos, ¿no? Al comenzar tan joven en el ministerio. Quisiera que nos contaran
ya todo esto va para un propósito, ¿no? ¿Por qué le estamos contando todo esto? ¿Por qué estamos haciendo todas estas preguntas? Quisiera que nos contaran cuáles fueron esos mayores desafíos cuando recién comenzaron en el ministerio, cuando recién se casaron, comenzaron los dos. ¿Cuáles fueron esos desafíos más grandes que enfrentaron y cómo los superaron? Bueno, mi esposo ya estaba en una iglesia, ¿no? Pastoreando. Y cuando apenas me casé, parece que duramos 11 meses de novio. Mi esposo pues puso señales, también puso una prueba antes de casarnos. Él dijo, si ella va a ser la mujer que Dios tiene para mi lado, para llevar un ministerio, yo le voy a decir que me voy a ir a trabajar en otra ciudad, después voy a venir y me voy a casar con ella. Él cuando vino a mi casa y me propuso que se iba a ir a trabajar, yo le dije a él que no, que terminábamos, que fuera a trabajar y se quedara por allá. Porque yo le dije, ¿cómo tú te vas a ir a otra ciudad si tienes una iglesia que estás pastoreando? Que entonces él dijo que, bueno, en ese momento él se puso a llorar y me dijo, Angélica, sabes que fue una prueba que le puse al Señor para ver si usted iba a ser mi esposa, porque si usted me dice a mí, váyase, yo me voy, y no nos hubiésemos casado. Entonces fue esa señal que él puso y yo también pues me sorprendí porque qué novia no hubiese aceptado. Mira, sí, ve, trabaja, ahorra para casarnos 3, 4 meses, no pasa nada, yo te espero, hablamos por teléfono. Pero yo le dije a él que no, porque él tenía ya una responsabilidad y tenía que sacar adelante ya lo que Dios había puesto en sus manos. Para algo que era mayor que lo que iba a hacer. Que lo que iba a hacer. Entonces, claro, cuando... Textualmente me dijo, yo no me quiero casar con un empresario, me quiero casar con un pastor. Y eso me impactó mucho. Sí. Recuerdo esas palabras. Sí, pues lo que pasa es que, mire, tan bonito que es, ¿no? Dios todo lo hace perfecto, Dios todo lo hace maravilloso. Algo que me apasiona estar en este camino y tener esa mente de Cristo es ver los milagros que Dios ha hecho. Los milagros que Dios ha hecho en mi vida, en mi familia, en mi hogar. Bueno, no sé si Santiago ha contado historia. Poco a poco, Iván. Hay cosas que yo creo que un día tenemos que hacer un poco así de hermanos y hablar un poquito más de lo personal, ¿no? Lo que uno vivió dentro de casa. Sí. El hecho de ser hijo de personas cristianas también no son del todo perfectos. También hay pruebas, procesos y dificultades. Y en cuanto a la pregunta, mi desafío, el primer desafío que yo tuve recién casada fue en una ocasión cuando llegué a casa. Llegamos de unos retiros, recuerdo que no teníamos nada que comer. Estábamos como de 1 mes o 2 meses de casados, apenas recién salidos al ministerio. Y mi esposo me dice, bueno, mi amor, no importa, no hay que comer. Ahora vamos ante mi papá, que ellos vivían a media hora de la casa, y comemos allá. Y yo le dije, yo me quedé callada, yo le dije, bueno, está bien. Me acuerdo que cuando fui a la cocina a prepararle el desayuno a mi esposo, porque tampoco es que sabía cocinar al principio, no, pues yo estudiaba administración de empresas, estaba en la universidad, hermanos, pero me tocó dejar todo por amor a Cristo y amor a mi esposo también, y apoyarlo a él al 100% por uno. Y cuando estábamos en la casa, yo me levanté esa mañana, hermano Santiago, no sé si le he contado a usted este testimonio. Lo que había era un huevo, un poquito de harina y café. Un poquito de aceite no había, pero sí había huevo, harina y café. Le hice un huevito a él. Sí, había un poquito de aceite, pero el huevo fue frito. Y le hice una arepa y un poquito de café para los dos y se la serví. Me dice, ¿y tú no vas a comer? Y yo le dije, no, bebé, es que no hay nada que comer. Y él me dice, bueno, mi amor, no pasa nada, pues comemos esto para los dos. Lo partimos por la mitad y comimos así como recién casaditos, enamoraditos en ese amor, ese primer amor que todavía lo tenemos. Ese primer amor no se olvida, ni en Cristo ni en el hogar. Entonces, claro, cuando él se fue a la habitación a ducharse, yo me quedé sola en la cocina.
y me entró como una agonía de ver que no había nada, ni un solo bolívar en casa. Y en mí entró como algo que no era mío, era del Espíritu Santo, porque fui tocada por el Señor y empecé a reprender toda ruina, toda pobreza. Empecé a abrir las alacenas y declarar bendición en mi casa. Señor, yo sé que aquí voy a tener arroz, en la nevera la abrí, el refrigerador. Dios mío, manda carne, manda pollo, manda huevo. Señor, tú eres mi proveedor. Tu palabra dice, yo no he visto justo desamparado en su descendencia que mendigue el pan. Fue mi primer desafío porque me sentí inestable y sin dinero y en un lugar donde no tenía mi mamá cerca, ni una tía, nadie, solo los dos. Y empecé a llorar y a sentir la presencia de Dios, pero empecé, a hablar con el Señor y en ese momento Él vuelve otra vez a la cocina y me dice, bueno, ya casi nos vamos para hacer algunas visitas, mi amor, tal vez llegamos a la casa de un hermano y nos da el almuerzo, lo que sea, pero no fue fácil. Para mí fue muy duro. Cuando estábamos ahí hablando en la cocina, nos tocan la puerta. Nos tocan la puerta y eso fue algo maravilloso que nunca en la vida se me va a olvidar. El primer milagro que recibí yo de casada fue cuando llega una anciana que había ido a mi boda y ella nos había regalado un juego de taza y me dice, hermana, le dice a mi esposo, pastor, vengo a traerle el regalo de boda. Esto es para usted. Le dio un sobre y ella puso 2 bolsas de comida encima de la mesa. Ya como era mi vecina, pues jamás pensé que iba a ser para mí. Y ya cuando se fue, le dijo, pastor, mire, estas bolsas son para usted. Yo me quedé impactada, porque yo dije, realmente Dios, tú respondes de una manera tan rápida. O sea, es que tener la mente de Cristo es tenerlo todo. Amén. Porque Él provee y da conforme a los deseos de nuestros corazones, conforme a lo que realmente le pidamos, obrando en fe, clamando, porque el Señor dice, no tenéis porque no sabéis pedir. Él vio un corazón contrito y humillado y entregado a Él, que pidió con fe y pidió en abundancia. En esa bolsa venía pollo, aceite, todo lo del almuerzo y aún no sobró más comida. Bueno, cuando la hermana se fue, lo primero que mi esposo hizo fue abrir el sobre y había un dinero, bastante dinero como para hacer una compra de un mes. Yo le decía a Pablo, ¿cómo no alabar y glorificar el nombre de Jesús que no nos deja? Ese es el llamado al ministerio. Cuando Dios te ve y dice, Él es mi hijo y está actuando con justicia y está caminando en fe, voy a proveer para Él. Ahí tuvo fe, ¿no? No, o sea, también creo que fue la actitud de cómo recibió las cosas, ¿no? La situación de que se presentó. Creo que tomó la mejor actitud, ¿no? Que es recurrir a Dios. Sí. Hermano Paolo, sí. Y bueno, anexando algo de ese testimonio de mi esposa, algo que fue yo creo que fue realmente lo que marcó ese milagro, fue que yo le dije a ella en ese momento, yo le dije, no te preocupes, yo voy donde mi papá y él nos presta un dinero y con ese dinero compramos comida. Y recuerdo sus palabras que ella me dijo, si vamos donde tu papá, no vamos a depender de Dios, vamos a depender de Él. Y siempre dependeríamos del hombre. Entonces nosotros tenemos que depender de Dios. Y eso creo que fue lo que causó el milagro, esa actitud de esperar en Dios. Y obviamente es un desafío porque uno joven empezando un ministerio, a veces uno siempre quiere recurrir a lo fácil, ¿no? A la ayuda, a echar mano de la forma más fácil. Y bueno, gracias a Dios porque el Señor nos ayudó en ese proceso. En mi ministerio, cuando empecé, los retos más grandes que tuve, creo que aparte de estas experiencias que mi esposa cuenta, yo creo que también en lo personal, ser muy joven, ¿no? Ser muy joven es algo que puedo decirlo con toda confianza, como que no medimos. O sea, yo, digámoslo así, yo no medí lo que estaba adquiriendo, ¿sí? A veces tomamos decisiones no a la ligera, pero no planificadas o no pensando realmente en la magnitud de lo que estamos adquiriendo. Y adquirir un ministerio tan joven parece mentira, pero no es fácil. No es fácil. Hubieron muchas cosas, pruebas que vivimos
algo que del principio del ministerio fue muy real, es la falta de experiencia, ¿no? Cuando uno está empezando un ministerio y poder uno enfrentarse a situaciones donde no sabes qué hacer, y ahí es donde realmente te toca agarrarte de Dios. Y en mi vida personal, en mis primeros años de ministerio, en ese pueblo que estuve, fue un pueblo que tuve muchas experiencias y bueno, una de las que puedo citar en este momento es que 2 ocasiones, literalmente 2 personas atentaron contra mi vida por ser pastor, por estar frente a la obra. El primero era el dueño del local, el primer local que tuvimos. Él era un hombre bastante problemático, no sabíamos, y él tenía una costumbre que él alquilaba los locales, tenía varios locales y a los meses él corría a la gente para quitarles el depósito, lo que llamamos aquí en España la fianza. Y entonces cuando empezó a hacer eso con nosotros, pues yo le dije, no, yo me voy del local, pero tú me devuelves el dinero. Y entonces nos cortó el agua, nos cortó la luz, un vecino nos prestaba luz, no teníamos agua. Así duramos casi, yo creo que unos 2 meses y obviamente el hombre no quería y nos seguía molestando. Entonces ya un día fui a hablar con él y con otro hermano y el hombre me amenazó. Me amenazó tanto que el hermanito que fue conmigo, me acuerdo que se arremangó las mangas y me decía, no, mi pastor no se mete, y yo arreglo esto como los hombres. Y yo, no, no, hermano, cálmese así, no, tranquilo, vamos a esperar en el Señor. Pastor, déjemelo a mí que yo sí le meto. Y yo, no, hermano, así no, así no. Entonces, el hombre de ese día, recuerdo que al día siguiente llegó a mi casa a las 8 de la mañana y lo tengo muy claro, él tenía un coche, un Ford Fiesta blanco, y él entró hasta prácticamente el frente de mi casa, era una entrada tipo subida, una cuesta, y empieza a tocar corneta, a tocar hacer bulla y que para que yo saliera, y cuando yo me levanto y lo miro, le digo a mi esposa, amor, es el señor, es fulano este hombre. Y entonces él me dice, salga, ¿qué tal? Entonces yo le digo a mi esposa, no, quédate adentro porque se le veía bastante irado. Y cuando salí así casi frente al coche, el hombre me grita que, bueno, esto lo vamos a arreglar como los hombres. Y yo, no puedo mentir porque no vi si él tenía un arma, una pistola, un cuchillo, no sé qué tenía, pero él se metió a buscar algo. Él dice que íbamos a arreglar, y cuando metió la mano para sacar algo, yo lo que le dije fue, si el Señor te lo permite, lo vas a hacer, si no, no, hay poder en Jesús. Empecé a reprender. Y me quedó la imagen de que el hombre empezó como a brincar doblado, porque él estaba entre la puerta así como doblado, y decía, ay, 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 y hasta que logró, se metió al coche, y dio marcha atrás, que rastrilló el carro, el coche lo dañó porque era como dije, era una pendiente, y salió como loco y se fue. No pasó media hora, hermano Santiago, y llegó la mujer de él con el dinero de la fianza, 500,000 bolívares, nunca se me olvida. Y dijo, no, mire, no queremos nada de usted, no sé qué pasó, mi esposo llegó allá asustado, aquí está el dinero, por favor váyanse del local. Y con ese dinero pues tomamos un local mucho más grande. Esa es una experiencia de las más que viví, así de retos que uno, obviamente a mí me dio mucho miedo porque uno no sabe qué puede suceder, pero gracias a Dios, Dios estuvo ahí presente. Y la siguiente fue otra persona que ese sí fue un ataque directo. Mi suegro estaba ese día en casa y él presenció parte del testimonio. Ese día estábamos haciendo una venta para la iglesia. Mi esposa estaba trabajando con varias hermanas y lo tremendo es que ninguno de ellos se dio cuenta. O sea, matan al pastor ese día y no se dan cuenta porque fue así. Fue bajo de mi casa y el hombre que me llamó me engañó, porque fue a través del engaño. Él llegó pidiéndome ayuda, que obviamente lo conocía. La historia es un testimonio bastante largo. Para que entiendan, este hombre tenía cosas, negocios ilegales en el pueblo donde estábamos, pero Dios empezó a rescatar a su familia. Entonces nosotros nos ganamos a sus dos cuñados, nos ganamos a su esposa, nos ganamos a sus suegros para el Señor. Y después nos enteramos que él usaba a sus dos cuñados para cosas que no estaban bien, para negocios ilegales. Entonces, claro, este hombre se altera, este hombre empieza como a agarrarnos odio, pensando que éramos nosotros.
y cada vez que hablábamos o nos veíamos nos insultaba, nos humillaba, decía que yo robaba a su familia, que yo era un ladrón. Y bueno, lo típico que dicen de los pastores, ¿no? Que nosotros estábamos haciendo todas estas cosas malas. Y ese día él llega y pasa en su moto y me dice que él quiere hablar conmigo. Entonces yo, bueno, me acerco a él y cuando me acerco, el hombre empieza a llorar y a decir que él necesita que lo ayude, que los negocios van mal, que se le han caído los negocios. Nosotros estábamos en una zona donde se sembraba mucho, muchas siembras de papa, fresa y cosas así, y que los cultivos estaban malos. Entonces cuando él empieza a llorar, él está en la moto montada, entonces yo me acerco y le digo, no, tranquilo, fulano, Dios te va a ayudar, vamos a orar. Y entonces él me agarra, él me pone la mano en el hombro, me agarra y me dice, gracias, gracias. Y yo empiezo a orar por él, pero cuando estoy orando, escucho una voz satánica completamente que se transforma y la voz le dice a él, haz lo que viniste a hacer. Cuando yo escucho esa voz, pues estoy en una posición totalmente sumisa. El hombre me tiene agarrado por el cuello y él me aprieta y saca un arma. En Venezuela le llaman una pico el oro, una navaja que tiene forma de curva. Y cuando la lanza a mi cuello, yo nunca he peleado, nunca había peleado, no sé artes marciales, no sé nada de esto, pero lo único que yo pude fue lanzar mis manos a la cara y decir, hay poder en Jesús. Y empecé a reprender y varias veces él intentó hacerme daño y bueno, cuando yo me di cuenta, tenía el arma en la mano. Y para resumir el testimonio, Dios me guardó ese día y es un testimonio muy largo, muy hermoso, pero ese día pude ver que fue Dios guardando mi vida. Y obviamente estas cosas después las hablaba con mi esposo y yo le decía, me daba miedo, sí, uno humanamente le da miedo, humanamente uno dice, pero es un riesgo ver estas situaciones, pero lo hermoso de estos retos es cuando veíamos la recompensa, cuando veíamos lo que Dios hacía y nos libraba, como dice la palabra de Dios, nos libraba aún de la muerte. Entonces, en mi principio de ministerio, para mí estos retos pues fueron muy trascendentales porque creo que fueron los que me ayudaron a empezar a adquirir esa madurez de saber de que Dios estaba ahí, ¿sí? Porque por eso empecé diciendo que el reto fue empezar tan jóvenes, o la inexperiencia, pero lo hermoso de esto es que en esa inexperiencia bueno, en esa falta de conocimiento en muchas áreas, muchas cosas, pero cuando tú veías que Dios se glorificaba, cuando tú veías que Dios oraba, entonces ahí como que empezabas a despertar otros instintos de creer más en el Señor, de supervivencia, instintos de aumentar tu fe, de aprender a confiar, de aprender a saber de que no eres tú, de que no es tu fuerza, porque obviamente uno como joven cree que es la fuerza de uno cree que es la posición que uno tiene, pero ahí es donde te das cuenta de que simplemente es el Señor trabajando a través de ti. Entonces, eso es más o menos lo que puedo testificarles en esta hora de mi principio de ministerio y de esas experiencias que marcaron nuestro ministerio al comienzo. Wow, es tremendo, ¿no? Cuando hablamos de obedeciendo al llamado de Dios, tal vez usted escucha, ve este título ahí en pantalla grande y todo, pensamos que es fácil, ¿no? Que todo va a ser color de rosa, como dicen por ahí, que todo va a ser en orden y demás, pero eh, saber de testimonios y testimonios de demás pastores también pueden ayudarnos a entender cómo es el llamado de Dios, ¿no? Solamente pensando ahora, viendo más a la Biblia, pensando solamente en los primeros pastores de la iglesia. O sea, creo que, no sé, creo que lo que hemos vivido nosotros aquí no es nada para lo que ellos pasaron, ¿no? Y me impacta mucho, por ejemplo, la vida del apóstol Pablo, ¿no? Él obedecía al llamado de Dios, pero tuvo que enfrentar muchas cosas, muchos desafíos, pero esos desafíos lo llevaron a él a cumplir el propósito de Dios. Y miren ahora el apóstol Pablo, las cartas que nos dejó, los testimonios que nos dejó y demás, ¿no? Entonces algo que también ayuda como inspiración también a los que nos están escuchando, escuchar también que esto no solamente Dios estuvo en ese tiempo y ahora no va a ser lo mismo, ¿no? Al contrario, Dios es el mismo ayer y hoy, por los siglos de siglos, siempre se va a ser el mismo Dios, ¿no? Dios no cambia. Lo que cambian son las modas, las culturas, todo esto pasa, pero Dios sigue siendo el mismo.
y ver de que la palabra de Dios se cumple también, ¿no? El libro de los Hechos todavía lo seguimos escribiendo y seguramente estas historias que nos cuenta el pastor Paolo, la hermana Angélica y también otros pastores que han estado aquí, pues son historias que están escritas en el libro de los Hechos, están escritas como fe, como testimonio de lo que Dios hace en nosotros, ¿no? Entonces, obedecer el llamado de Dios, aquí en esta parte haría una conclusión, sería enfrentar desafíos, diría yo, ¿no? Obedecer el llamado de Dios conlleva enfrentar desafíos. Josué, por ejemplo, podemos hablar de Josué. Josué Dios lo llamó y tuvo que enfrentar muchos desafíos en su vida para lograr el propósito de Dios. Entonces, no dude, hermano, si usted de pronto pasa por una situación difícil en su vida, tiene el llamado de Dios en su vida y se le presenta algo que lo quiera hacer dudar a usted, no dude en ningún momento de que Dios está con usted. Confíe en Dios porque sea de, como dice el pastor Pablo, de muerte, sea de vivir, sea lo que sea, Dios tiene un propósito con eso. Sí, una de las palabras que me ayudaron a mí a entender este punto hace muchos años, Dios hablando a mi corazón, es que muchas veces queremos saber el porqué de todo. Y el Señor en una ocasión, en un proceso duro que yo viví, claramente Él me hacía entender de no preguntes por qué, pregunta para qué. Y eso es lo que muchas veces no entendemos, ¿no, Santi? Que no es el por qué, o sea, no necesitas saber por qué, necesitas saber para qué. Y cuando tú esperas el para qué, entonces es cuando tú esperas la respuesta de Dios. El momento difícil, el momento, por ejemplo, para que me entienda este punto, el hombre que atentó contra mi vida, el último que les testifiqué, esta persona a las 2 semanas tiene un accidente y a las 2 semanas prácticamente muere. En cuestión de 15 días, lo que empezó con un atentado para mi vida, ahora yo estoy orando por él en la UCI, en Mérida, con mi padre, estamos orando por él. Y en ese día que estuvimos en la UCI orando por él, Dios vuelve a este hombre a la vida. Dios lo vuelve a la vida y él vuelve, y sé que puedo decir su nombre porque este es un testimonio que él me ha permitido contarlo, el hermano Fonseca, y ahora sí digo su nombre porque voy a hablar lo que Dios hizo con él. Él vuelve a la vida y el hermano Fonseca cuando vuelve a la vida me pide perdón. Lo primero que él grita es, pastor, perdóneme. Y yo le digo, tranquilo hermano, minutos atrás un doctor había pasado por el lado y nos dijo literalmente las palabras, no pierdan el tiempo, porque él lo vamos a desconectar. Y este hombre, este hermano, el hermano Fonseca, después de estar en la UCI, a la semana sale caminando. Después de tener hematomas en el cuerpo, supuestamente tener hematomas en el cerebro, coágulos en el cerebro, su pecho partido, supuestamente con hematomas en todas las piernas, bueno, etcétera. Él sale caminando. Cuando él llega a Bailadores, todavía él llega morado de los golpes, del golpe que se dio, sus ojos hinchados. Y lo primero que le dice a la hermana Mireya, le dice, ayúdame a vestirme porque me voy al pueblo, me voy a caminar. La esposa se asusta y le dice, pero ¿cómo así? O sea, ¿vas a seguir en lo mismo? Y él dice, no, yo tengo que ir casa por casa a testificar lo que Dios ha hecho en mi vida. Y este hombre, hermano, después tuvo que ir a prisión, no por lo que me hizo a mí, no por otra cosa del pasado, porque eso es algo que, vuelvo y le digo, no es el por qué, es el para qué. Mira lo que sucede, este hombre por un problema del pasado cae preso en Venezuela y dura casi 15 años preso. Y yo me entero cuando ya tenía unos, no sé, creo que la mitad de la condena él tenía en cárcel y que me entero que está preso. Pero ahora él está sirviendo en la cárcel. Ahora él está predicando en la cárcel. Creo que la hermana Luisa, el hermano Diego vieron los videos donde yo hablaba con él, yo lo ministraba a través de las redes y yo le decía, tranquilo, nadie quiso ayudarlo, nadie quiso ir a la cárcel a bautizar. Y yo le dije, hermano, tú estás autorizado, tú eres bautizado, tú eres lleno del Espíritu Santo, tú tienes autoridad. Él fue autorizado para bautizar y bautizó creo que más de 30 personas bautizó en la cárcel. Ahora está libre, ya salió y ahora está pastoreando. Entonces fíjate cómo trabaja Dios y si uno se queja, si uno se queda en el por qué, tal vez no vamos a ver. Y eso es algo que la gente tiene que entender. Y yo creo que este programa que tú estás haciendo, hermano Santiago, debe impactar en la mente de las personas porque en la iglesia, mira, y siento la presencia de Dios con lo que estoy diciendo, porque en la iglesia hoy en día nos hemos enfocado mucho en lo que queremos ahora, ¿sí? Tal vez... Y felicito lo que estás haciendo porque
escuché creo que hace como 2 semanas que estábamos hablando tú y tú me decías algo que me dejó pensando mucho, ¿no? Tú me decías, yo estoy haciendo este trabajo y lo estoy haciendo a través de YouTube, tal vez ya tengo un tiempo, tal vez no lo estoy lanzando de una manera que ya soy famoso o no lo estoy haciendo por esto, pero es porque hay un llamado. ¿Sí? Y tal vez alguna persona, créeme, y esto lo aprovecho para darte ánimo a que sigas haciendo esto. ¿Por qué? Porque tal vez alguna persona ya hubiese desistido, tal vez algún joven, y no tal vez, hemos visto muchos jóvenes que empiezan grandes proyectos, empiezan videos, empiezan predicaciones, empiezan a dar un mensaje en las redes y a los meses desaparece. ¿Por qué? Porque quisieron el por qué. Quisieron ver el resultado momentáneo y no están entendiendo que Dios lo quiere llevar a un para qué. ¿Para qué te estoy permitiendo hacer esto? Y yo creo que el para qué de Mentes Cristianas es que realmente se levante esta generación que necesita ver más allá de una mente humana. Necesitamos despertar realmente ese concepto de que estamos aquí no por el ahora, sino por lo que va a pasar más adelante. Bien. Sí, tener la mente de Cristo, pues, nos conlleva a sacar muchas cosas de nuestra mente, ¿no? Porque dice la palabra de Dios que nuestra vida es como un tesoro, ¿no? Si estamos llenos de cosas vanas, eso es lo que vamos a tener ahí, eso es lo que se va a reflejar. Pero si vaciamos ese tesoro y metemos las cosas espirituales en nuestra vida, ahí es donde Dios va a comenzar a orar. Son necesarios los procesos, son necesarios todo lo que llega a nuestra vida. No llega para quedarse, todo es pasajero, la Biblia lo dice. Y de todas estas experiencias, de todas estas situaciones, nosotros pues vemos el propósito de ese llamado, el para qué el Señor nos permitió pasar por diferentes situaciones que en el momento que llegan uno no las entiende. Uno dice, pero ¿por qué? Si como cristiano que oro, que estoy con el Señor, que ayuno, porque tengo que vivir situaciones tan dolorosas, porque no es fácil. Cargar la cruz de Cristo no es fácil. Claro. Es cargar con situaciones que allí es donde somos probados, ¿no? Somos probados como el oro. Todo es necesario pasarlo, todo es necesario vivirlo, porque después de pasando ese túnel oscuro, siempre hay una luz al final del túnel. Y esa es la luz de Cristo, que nos alumbra ese camino para seguir escalando los peldaños. Esto es tremendo, ¿no? Tal vez usted que nos está escuchando se le despierta también tal vez otras curiosidades, ¿no? Por saber y conocer. Volviendo otra vez al tema, no hemos salido del tema porque todo esto va conforme al tema también. Tal vez se ha preguntado alguna vez y quisiera que los pastores aquí nos respondieran esta pregunta, ¿no? De cómo sé para qué Dios me ha llamado en la iglesia, cómo descubro cuál es mi llamado en la iglesia. Sí, si quieres descubrir para qué el Señor te está llamando, te invitamos a escuchar la segunda parte de este episodio. Este episodio no se queda aquí, continúa y muy próximamente va a estar disponible en todas las plataformas digitales. Y si tal vez lo estás escuchando después de 15 días de haberse subido, ya estará disponible y lo encontrarás seguramente en el enlace de la descripción de este video o pinchando en cualquier lugar de la pantalla donde se va a encontrar el link directamente para escucharlo. No olvides suscribirte, muy importante, para seguir subiendo contenido y para que este mensaje pueda llegar a más personas. También deja tu comentario, deja tu like y muy próximamente escucha la segunda parte. Con mucho más que decir para la segunda parte, no te lo pierdas. Y esto ha sido Mentes Cristianas. Buscando su plan with the mind of Christ, nothing can hold